A todos los gerentes, subgerentes, trabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, muy buenas tardes. A nombre de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, les damos la más cordial bienvenida a este taller de capacitación denominado El delito de tráfico de influencias, desarrollado en el marco de la Directiva 001 del 2019, lineamientos para la implementación de integridad en el marco de la lucha contra la corrupción. Hoy, 5 de diciembre, tengo el placer de presentar a la coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, quien dará algunas palabras para dar por aperturado este taller de capacitación. Lo recibimos, por favor, a la doctora Mari Colina Isabel Moreno. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes con todos, señores trabajadores, a la doctora ponente. Es necesario explicar que sin la integridad no existe el desarrollo a nivel institucional y la corrupción, estas oportunidades que nos impide que las ciudades crezcan, que nos impiden que en las ciudades se desarrollen o que exista una gestión positiva o que se generen empleos. En razón a ello, se ha organizado este taller de capacitación denominado El delito de tráfico de influencias a cargo de la doctora Paola Cayagna Asensio, con la finalidad de seguir fortaleciendo la integridad y la lucha contra la corrupción. Muchas gracias y bienvenida, doctora Paola Cayagna. A continuación, voy a presentar a un excelente profesional con una vasta trayectoria académica. La doctora es abogada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Derecho Civil y Comercial por dicha casa de estudios, egresada de la maestría en Derecho Penal por la Universidad San Martín de Porres. Actualmente se desempeña como abogada senior de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque. Ha trabajado en entidades públicas como abogada en el área de asesoría jurídica del Gobierno Regional de Lambayeque. Ha trabajado en la Dirección Regional de Transportes y ha ejercido docencia universitaria en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Doctora Paola Cayagna Asensio, tiene usted el uso de la palabra a efecto de que pueda dar inicio su disertación. Bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan claramente? Sí, doctora. Bien. En primer lugar, agradecer la invitación y permitirme compartir algunos conocimientos adquiridos dentro de nuestra experiencia profesional a la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la persona de la doctora Mari Colina y el magíster Neider Díaz. Bien, con el fin de proceder ya al desarrollo de esta exposición, voy a pedir su colaboración, magíster, con el fin de que me ayude a compartir las diapositivas. ¿Sí? Empezamos de una vez. Bien. La siguiente, por favor. Ok.
Bien, como todos conocemos, en nuestra sociedad existen conductas que son muy usuales, vinculadas a la corrupción, que muchas veces por su recurrencia han llevado a ser incluidas como delitos en los ordenamientos jurídicos, y ello con el fin de llenar esos vacíos de punibilidad. Y es precisamente uno de esos tipos penales lo constituye el tráfico de influencias, que es lo que nos convoca esta tarde. Este tipo penal, conocido como venta de humo, es uno de los que podemos afirmar, entre comillas, está de moda en nuestro país. Y no lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas que están relacionadas con los sendos pronunciamientos que se dan a nivel de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Se podría decir que su aplicación judicial es sencilla, como aparentemente parecería serlo, pero ello no es así, por cuanto no basta conocer los criterios que se utilizan para determinar cuál es el bien jurídico que tutela este delito, ni quiénes son los autores o partícipes, sino que para su aplicación requiere un mayor conocimiento. ¿Qué es lo que dice la doctrina? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Es decir, los pronunciamientos que realizan los jueces, y también, y no menos importante, qué es lo que dice la norma al respecto. Para insertarnos en el tema, partiremos por proponer dos casos sencillos que nos van a permitir analizar si a partir de esas conductas que se dan en los mismos nos encontramos ante la comisión del delito de tráfico de influencias. Siguiente diapositiva. Tenemos el caso 1. Es el caso de un asistente en función fiscal, que es la persona que sirve de apoyo al fiscal abocado a un determinado caso. Este asistente invoca tener influencias ante Pedro, que es un particular, quien ha sido denunciado por el delito de robo agravado. Y dice tener influencias, estamos hablando del asistente en función fiscal, sobre el fiscal que tiene a cargo la investigación de este delito, con relación a Pedro, en razón a que él es quien proyecta las disposiciones y dentro de ellas puede emitir la disposición de archivo, es decir, la que no va a formalizar y continuar con la investigación preparatoria que va a permitir investigar a Pedro por el delito de robo agravado. Señalando además que al ser el asistente del fiscal trabajan en un mismo ambiente y hay no solamente hay una relación laboral, sino una relación de amicalidad. Ese es el primer caso. Segundo caso, por favor, siguiente diapositiva. Rosa le ofrece a María interceder ante Víctor, quien se desempeña como asistente administrativo de un juez que lleva su caso, que lleva el caso de María, para que no la condenen por el delito de falsificación de documentos, debido a que la misma estuvo firmando documentos como ingeniera y, sin embargo, ella no ostentaba dicho título. La pregunta que nos formulamos: ¿se configura el delito de tráfico de influencias? A partir de estos casos nos va a permitir desarrollar cuál es la estructura del tipo penal de este delito con el fin de poder arribar a las respuestas con relación a él. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ante la presentación de estos dos casos de la vida real, nos preguntamos, ¿quiénes son los sujetos que intervienen? ¿Existe alguna cualidad especial para que se configure penalmente ese delito? ¿Cuáles son las conductas que configuran su realización? ¿Qué es lo que protejo con este delito? ¿La correcta administración pública
un principio de imparcialidad, es lo que vamos a desarrollar. ¿Existen agravantes en su comisión? ¿Existen agravantes para efecto de agravar la sanción penal? ¿Y cuál es su plazo de prescripción? Siguiente, por favor. Bien. Es preciso para ello, para ingresar a un análisis del tipo penal, en otras palabras, del delito que estoy presentando, vamos a revisar cuál es su estructura, para efecto de responder precisamente a las interrogantes que nos hemos planteado. En buen romance, al hablarle de la estructura del tipo penal, lo que les estoy diciendo es saber cuáles son las acciones u omisiones que me van a llevar a cometer este delito y que me van a mí, como ciudadano, merecer una pena. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos el artículo 400 del Código Penal, en el cual regula al delito de tráfico de influencias. Tiene 2 párrafos. Vamos por partes. El primer párrafo señala lo siguiente: el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Ojo, no menor de 4 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. Bien, en este primer párrafo observamos que nos presenta el delito de tráfico de influencias 2 categorías. Se habla de, en el primer párrafo, en las primeras líneas de este párrafo, se habla de influencias reales y también, en segundo lugar, de influencias simuladas. ¿Qué entendemos por cada una de ellas? Que este delito se configura en líneas generales en que el traficante de influencias invoca o tiene alguna influencia real o simulada ¿sobre quién? Sobre un funcionario o servidor público. Señala la norma que esté conociendo un caso judicial o un caso administrativo. En buena cuenta, el que invoca influencias dice tener un contacto dentro de la administración pública, llámese municipalidad, gobierno regional, ministerio u otra entidad pública del Estado, para efecto de resultar beneficiado para sí o para otro. Respecto de un caso, ya sea administrativo o ya sea judicial, que se esté tramitando en dicho momento y respecto del cual tenga interés. Aquí vemos también que hay una calidad especial que tiene el sujeto activo, ¿no? Vamos a hablar ya de la conexión, de ese vínculo que existe con ese personaje, con ese funcionario de la administración pública. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, diremos que es un delito de peligro abstracto, por cuanto aquí no es solo necesario para la configuración que exista esa conexión, lo que les decía, ese vínculo, esa injerencia en la administración pública. Yo conozco a Pedro, que trabaja en la municipalidad, y respecto del cual me une cierto vínculo laboral. O en su defecto, es mi amigo y me puede y nos puede hacer el favor, ¿no?, de que el caso salga como tú lo esperas, ¿no?
En este caso estamos ante un supuesto de tráfico de influencias reales. ¿Qué implica? ¿Implica que quede consumado? De ninguna manera. Basta la sola invocación para que éste sea punible. Se dice que es un delito de mera actividad, un delito así, instantáneo, ¿no? Y de peligro abstracto, en el sentido que solo es necesario para la configuración del mismo el solo hecho que haya invocado tener influencias. Pero aparte de ello, que estas influencias sean reales, no imaginarias, reales. ¿A qué me refiero? A que haya ese vínculo laboral, ¿sí? De mi compañero de trabajo, ¿no? O es mi amigo, y ese sujeto activo invoca tener influencia sobre el mismo. ¿Respecto de qué? Respecto de un caso judicial, si el caso está ante el Poder Judicial, o un caso administrativo que se esté conociendo en determinada institución pública. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos el caso en concreto. El asistente en función fiscal que invoca ante un particular que ha sido denunciado por el delito de robo agravado, que es el que les presenté inicialmente, que tiene influencia sobre el fiscal en razón a que él proyecta las disposiciones, y precisamente proyecta las disposiciones de archivo. Además, que se dice que trabajan en un mismo ambiente. Este caso de asistente en función fiscal que se invoca ante un particular, pues tiene mucha relevancia para efectos de justificar un supuesto de tráfico de influencias reales. Por cuanto esa persona, yo fiscal, tengo mi asistente y pues por la alta carga procesal que tengo, es quien me ayuda con los proyectos de disposiciones fiscales. Quizás en una de esas proyecciones reviso muy someramente y no me doy cuenta de determinados detalles y procedo a archivarlo, no correspondiendo a tal situación. Y lamentablemente coincide con el ofrecimiento, con esta invocación de influencias que hizo este asistente en función fiscal con este interesado para efecto de archivar su caso por robo agravado. En este caso, es claro, el invocamiento realizado sería real. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de pasar a lo que es el tráfico de influencia simulada, vamos a hacer una recapitulación relacionada con el delito de tráfico de influencias reales. Quien invoca tener influencias señalando que tiene cercanía con el funcionario público, con el jefe de DIDU, con la juez que tiene a cargo mi proceso de divorcio, con el juez que tiene a cargo mi proceso de desalojo, es decir, con quien supuestamente va a ejecutar el acto producto de las influencias que se dice tener, es que configura las influencias reales. Vamos al tráfico de influencias simuladas, el segundo supuesto de la norma. Este segundo supuesto, que señala el artículo 400 del Código Penal, es también conocido como la venta de humo o el tráfico de influencias simuladas, al que también muchas veces puede ser recurrente, ¿no? Respecto a él se ha pronunciado diversos autores, ¿no?, a nivel nacional que también son
jueces supremos, jueces superiores, que señalan su conceptualización al respecto. Y se dice, Ramiro Salinas Siccha señala, existen influencias simuladas o venta de humo cuando se verifica que la gente no tiene contacto con los funcionarios o servidores públicos de la Administración de Justicia y por tanto no informa ni capacidad de orientar su voluntad a una dirección determinada. Este caso de tráfico de influencias simuladas, la posición mayoritaria de los escritores de la doctrina sostiene lo que he señalado. Es decir, que quien invoca tener influencias, en realidad no tiene ningún vínculo o cercanía con el funcionario. Dice tenerlas, pero no las tiene. Llámese funcionario o servidor público, ¿ok? Por lo que incluso se podría decir que no existiría vulneración al bien jurídico tutelado por este delito. Esto es el correcto funcionamiento de la administración pública. No obstante ello, sí es sancionable, y eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el caso siguiente, que nos ilustra respecto a este supuesto de tráfico de influencias simuladas. El caso del asistente del juez, quien invoca ante el abogado del acusado tener influencias y que le puede ayudar con algún caso, pero que para que ello se dé, obviamente debe hacer un pago dinerario a su favor. Sin embargo, resulta que este asistente de juez, si bien es cierto, trabaja junto al magistrado, pero este ha sido puesto a disposición por el propio magistrado. En este caso, ya no nos encontramos ante un supuesto de tráfico de influencia real, sino será un claro ejemplo que lo que nos encontramos aquí es un tráfico de influencias simuladas. Vemos que el asistente del juez, al haber sido puesto a disposición por el magistrado que tiene la causa del proceso judicial cuya persona desea ser beneficiada, ya no hay ese vínculo. No obstante, se puede configurar las influencias simuladas cuando realmente esta no las hay. Siguiente diapositiva. Para responder a una de las preguntas que planteamos inicialmente, ¿existen agravantes en este delito? ¿Qué hay si la persona que lo comete es un funcionario o servidor público? ¿Qué nos dice la norma? Precisamente es el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal que señala lo siguiente. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 365 a 730 días multa. ¿Qué observamos en este segundo párrafo? Que hay una cualidad especial del autor, que sea funcionario o servidor público. ¿No? Y aquí el mismo artículo 425 del Código Penal nos señala quién es un funcionario o servidor público, no solamente el que tenga vínculo laboral a título, ya sea que provenga de un CAS, de un 728, un 276, incluso aquellos funcionarios elegidos por elección popular o por designación. Centrándonos en este segundo párrafo, nos hace advertir que la cualidad de funcionario público del autor que invoca influencias es un elemento personal especial, que en el caso concreto de este delito, así como, por supuesto, de los demás delitos de corrupción de funcionarios o contra la administración pública,
va a agravar la pena. Por eso es que la pena será no menor de 6 ni mayor de 8 años, a diferencia del primer párrafo que señalaba no menor de 4 ni mayor de 6 años. La agravante lo da la cualidad especial de funcionario o servidor público. Eso nos lleva a afirmar que para el resto de casos se sancionará solamente el tipo básico. Primer párrafo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué es lo que protege esta norma? ¿Qué es lo que se protege con la tipificación, la configuración de este tipo penal de tráfico de influencias? Esta norma no solamente trata de proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Sino también la preservación de toda imparcialidad, objetividad e independencia de la conducta funcional, descartando toda forma de influencia sobre el funcionario ajeno a su deber. En buen romance, lo que este delito afecta y lo que se trata de proteger es la imparcialidad del funcionario público, el carácter público de la función, a tal punto que cuando se trata de influencia real, como lo que hemos hablado anteriormente, el sujeto pasivo no solamente es la administración pública, sino también el funcionario en quien se va a ejercer influencia en un determinado caso en concreto. Siguiente diapositiva. Como toda norma, en nuestro ordenamiento jurídico siempre hay supuestos conflictivos. Siguiente diapositiva, por favor. Y ello lo podemos observar en el segundo párrafo de este artículo 400, cuando señala que este delito se da ante quien invoca influencias ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. En los diferentes tiempos, presente, pasado, futuro, ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. ¿Quiénes son esos funcionarios? Ya lo hemos adelantado. Los funcionarios públicos o servidores públicos que estén inmersos en un proceso judicial o administrativo. ¿Qué características especiales debe tener este funcionario? ¿A qué se refiere con un caso judicial o administrativo? Para responder a estas preguntas, podríamos decir lo siguiente. Nos referimos a ese funcionario sobre el cual se ofrece interceder, ¿no? A ese juez que invoco tener influencias para que mi proceso de divorcio salga a mi favor y que tiene facultades jurisdiccionales, porque él es el que va a sentenciar, declarando fundada o infundada mi demanda. Es decir, va a tener bajo su competencia el conocimiento de ese caso, el procedimiento mismo y la resolución. Cuando hablamos de jurisdicción, hay que hablar en términos amplios. No solamente nos referimos al proceso judicial en sí, o a que los funcionarios públicos, llámese jueces, son los únicos que van a ser sujetos de invocación de influencia. No, también al hablar de procedimientos en sentido amplio, nos proyectamos también a los fiscales, ¿no? Porque los fiscales también pueden ser sujetos de la comisión de este delito. El momento de la intervención del procedimiento puede ser en cualquier etapa del proceso.
No solo, ojo, en la etapa decisoria, sino incluso en la postdecisoria, cuando se esté ejecutando una sentencia. Siguiente diapositiva. Y ello lo ratifica precisamente el recurso de nulidad número 011-2001, una ejecutoria suprema, si bien es cierto es antigua, pero nos ayuda a ilustrar lo que anteriormente hemos señalado. En lo que respecta al delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de tráfico de influencias, debe señalarse que cuando el tipo penal hace referencia al ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor que esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, indudablemente se refiere a quien tenga competencia judicial o administrativa sobre un caso concreto, quedando fuera de dicho ámbito quienes no tengan facultades jurisdiccionales estrictas, jueces o amplias fiscales respecto de un caso judicial, y de funcionarios públicos que no estén investidos de poder discrecional administrativo. ¿A qué podemos llegar a concluir? Pero antes de ello, con el fin de dar respuesta a uno de los casos planteados al inicio, si por favor, Magister Neider, se ubica en el caso número 2, en la diapositiva 3, me parece. Sí, la diapositiva 3, el caso 2. Rosa le ofrece a María. Bien, en este caso que planteamos inicialmente, donde Rosa le ofrece a María interceder ante Víctor, quien es asistente administrativo de un juez que lleva su caso, para que no la condenen por el delito de falsificación de documentos, debido a que la misma estuvo firmando documentos como ingeniera y esta no lo era. Se configura el delito de tráfico de influencias. Aparentemente podríamos decir que hay un delito de tráfico de influencias, pero definitivamente no lo hay, porque Víctor, en este caso, es asistente administrativo del juez, no tiene facultades jurisdiccionales. Es decir, él como asistente administrativo no tiene bajo su competencia el conocimiento del proceso. ¿Qué proceso? El delito de falsificación de documentos por el cual María está siendo procesada. Por lo tanto, en este supuesto no se configuraría el delito de tráfico de influencias. Por favor, si me acompañan las conclusiones. En primer lugar, podemos decir que este delito es un tipo penal de peligro abstracto. ¿Qué significa ello? Que además de este, es de carácter instantáneo, de simple actividad, que ni siquiera se requiere un perjuicio económico, que es de resultado corto. Solo es necesario que el sujeto activo haya invocado tener influencias. Como segunda conclusión, que el delito de tráfico de influencias será real cuando exista cierto grado de vinculación entre quien invoca las influencias con el funcionario o servidor público. ¿Qué tipo de influencias? Que tenga esa injerencia en el ámbito laboral o de amistad con el funcionario o servidor público. En caso no exista tal situación,
se analiza cierto grado de cercanía para señalar que será simulada. Y finalmente, en tercer lugar, para concluir, es necesario que sobre aquel funcionario o servidor público que se está invocando las influencias, debe tener conocimiento o esté conociendo de un procedimiento, de un proceso judicial o administrativo para efecto de resultar beneficiado. Bueno, eso ha sido el desarrollo de este tipo penal. Espero haya quedado claro y estoy a su disposición. Gracias. ¿Podría hacer una pregunta? Claro que sí. Hola. Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, saludar y felicitar este tipo de capacitaciones que nos permite prácticamente aprender sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y poder definir cuándo estamos ante una situación de tráfico de influencias, si es un delito o no. Yo tengo un caso personal al respecto. Bueno, yo fui secretaria general elegida democráticamente. Sin embargo, mis compañeros de directiva, porque eran 11, entonces hicieron una convocatoria y decidieron revocarme, ¿no? Sin embargo, para esto se tiene que seguir los procedimientos de un marco legal, y el marco legal de nuestra asociación son los estatutos. Y en el estatuto dice que la persona que puede convocar a reuniones es la secretaria general con la organización. Sin embargo, ellos se autoconvocaron y decidieron, bueno, de un día a otro decirme, bueno, Pilar, hemos decidido darte la revocatoria por causales que no tienen, ¿no?, fundamento. Sin embargo, la zona de trabajo, que es la doctora Tania Barreno, de la zona de trabajo, en primera instancia les dijo que no procedía porque el proceso había sido nulo, ¿no? Que no se había llevado el adecuado proceso. Sin embargo, les dio la oportunidad de que ellos formaran un comité, una comisión de Tribunal de Honor, que ya estaba formado, ¿no? Que en primera asamblea, porque en el estatuto dice que en primera asamblea se debe convocar a la Comisión Revisora de Cuentas, Tribunal de Honor y de Disciplina. Pero les dio esa oportunidad de que ellos formaran un nuevo comité, y ellos formaron, incluso uno de los dirigentes, que era el que me estaba, ¿no?, disciplina, fue nombrado, ¿no?, tribunal, como Tribunal de Honor. Entonces ellos eran juez y parte. Y en segunda instancia les aceptan la reestructuración. Entonces es un proceso que ha estado desde sus inicios, ha sido nulo e informal, porque cuando ellos se reúnen en su convocatoria, somos 380 afiliados, se reúnen solamente 50, 60, 70, 20, 30, ¿no? Entonces, nulo, ilegal, informal, y sin embargo se aceptó la reestructuración. Pero yo supe por ahí que, bueno, uno de los dirigentes había dicho, no, yo tengo amistades por ahí, ¿no? Entonces se configura posiblemente el tema de los tráfico de influencias reales, ¿no? Usted dice, pero bueno, tendría que probarse eso, pero sí, a mí me comunicaron, ¿no? Y bueno, la situación es de que prácticamente hay un delito de tráfico de influencias, porque para que se haya llegado a esto, en un proceso donde es nulo y no procede, ¿está configurado el sistema de delitos de tráfico de influencias? La pregunta que le formularía es la siguiente: ¿ese procedimiento administrativo ante qué instancia se llevó a cabo? A la zona de trabajo, o sea, en la zona de trabajo, pero ahora claro que está judicializado por el tema de la carga procesal, a pesar de que soy adulta mayor, no se atiende el caso y está demorando porque son 2 años nada más. La gestión ya tengo desde febrero hasta la fecha y no tenemos respuesta. O sea, se le da la razón a las personas que prácticamente están usurpando un cargo, diría yo, o que se podría llamar pseudo dirigentes, ¿no? Porque en realidad la que ha sido elegida democráticamente es la que habla como secretaria general. Pero sin embargo, ellos han hecho y deshecho hacia alguien que va a defender los derechos de los trabajadores y salen vulnerando el derecho de la secretaria general. Y al vulnerar mi derecho estarían vulnerando el derecho de todos los afiliados, ¿no?
porque no están respetando la democracia, o sea, la decisión de los... Para ello, estimada, tendría que revisarse el reglamento o la norma interna que regula su Claro, son los designación y estatutos, o sea, proceso. el marco legal Exactamente. Y de la verificar, si me asociación. permite terminar, verificar si el procedimiento a través del cual se ha dado su revocatoria ha sido legal. Claro, por eso le digo, Caso contrario, en primera instancia no se acepta la revocatoria porque era un proceso nulo que no se había llevado el adecuado proceso. Pero desde que nace nulo ya no puede haber una segunda instancia y ellos mismos pedirle que hagan una reestructuración y nombrar un nuevo comité, el Tribunal de Honor, cuando ya estaba formado ese tribunal, ¿no? Entonces ya en esa situación no se rehusaba la conciliadora, entre comillas, a escuchar y sin embargo se les da la razón a ellos, ¿no? Ok, verificado. Entonces lo que yo podría decir que ha habido un tráfico de influencia, porque no creo que una doctora que sabe recién de la ley, que de acuerdo al código odontológico debe, ¿no?, hacer justicia, prácticamente ha hecho una injusticia, porque yo he sido ajusticiada ilegalmente por luchar, diría yo, por actos irregulares, ¿no?, que los cuales yo no estaba de acuerdo y hacía saber y parece que eso les incomodaba, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la decisión de ellos? Posiblemente no tomaron la decisión ellos autoconvocándose, que eso prácticamente ya lo tipifica como nulo, porque ellos no se pueden autoconvocar, ¿no? Sin embargo, se acepta como una abogada de la zona de trabajo, donde dice incluso denuncia la corrupción, haya aceptado esta situación. Claro. Como le indicaba, primero hay que verificar la legalidad de ese acto administrativo, si es que éste se ha efectuado conforme a lo señalado en su reglamento o en la disposición interna que regula dicha figura jurídica, no habría ninguna irregularidad. Caso contrario, usted estaría, tendría luz verde para ejercer las acciones legales, ya sea ante la fiscalía correspondiente, ¿no? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Para solicitarla por la exposición, en nombre de mis colegas, compañeros de trabajo, empleados sobre todo. Mire, no sé qué tanto sea cierto normativamente de que el funcionario que incurre en un delito como con agravantes, se le condene, por ejemplo, a 5 años y puede tener beneficios, o la pena es efectiva por el mismo hecho que tiene agravantes. Esa es una. Lo otro, tengo la inquietud, o de repente no me ha convencido el caso 2, cuando dice usted que María intercede ante Víctor, que no es incidente en un dictamen, ¿no? Pero sí Víctor puede tener cierta incidencia sobre quien debe resolver, y si como consecuencia de esa mediación que puede hacer Víctor a pedido de María, para que se resuelva este caso, el resultado sea favorable a quien utilizó a María para decirle a Víctor que intercediera ante el que iba a resolver. Si su resolución sale a favor, podría en todo caso por ahí configurarse que sí dio resultado esa conexión, digamos, aparentemente dolosa. Ese es un segundo caso. El tercer caso, doctorcita, recién han detenido a una secretaria, creo, de una fiscalía, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción. Le pregunto, ¿qué pasará con esta secretaria si ella no tenía mucha incidencia en lo que se iba a resolver, pero sí cobró la suma, habría cobrado la suma de 7,000 soles, y según lo que se está actuando en la investigación, hay un indicio de que sí devolvió el dinero? ¿Está configurada ahí el tráfico de influencia, doctora? Bien, es difícil contestar la pregunta sobre un caso que está siendo materia de investigación. Sin embargo, si podemos trasladarnos a un caso parecido, ¿no?
Señalo lo siguiente, que Pedro invoca sobre mí influencias, yo especialista judicial en un juzgado, ¿no? En un juzgado laboral. Sin embargo, Pedro sabe que trabajo en el Poder Judicial, en el juzgado penal, y que precisamente en dicho juzgado penal él está siendo procesado por un determinado delito. Sin embargo, trata de contactarse conmigo porque sabe que soy especialista judicial de audiencia en otro juzgado. Podría configurarse, digo podría, ¿no? Un tráfico de influencias simuladas, ¿sí? No hay ese vínculo laboral directo, ¿no? Con aquella persona que el juez va a resolver el caso penal en el juzgado penal que tiene la persona que está buscando, que está interesado en influenciar en el funcionario público. Pero que sin embargo, yo como especialista judicial señalo que tengo contactos, es mi amigo o en algún momento he trabajado con él y que puedo incidir en el resultado de ese proceso. Allí podría configurarse, sí, el delito de tráfico de influencias. Con relación al caso en concreto, no podría formular una opinión al respecto. El proceso está en investigación y tenemos que ser muy respetuosos de la misma. No obstante que ha sido de conocimiento público y que pues si es que de probarse previo derecho al debido proceso, al derecho de defensa que tenga esta servidora pública del Estado, existiría pues el agravante que señala el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Muy bien, doctora Cayagna. Se agradece por su brillante participación en este taller de capacitación. A continuación voy a dar lectura a la parte resolutiva con la resolución 857-2023 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de fecha 5 de diciembre del 2023. Se resuelve, artículo primero, expresar nuestro reconocimiento público y agradecimiento en nombre de la Municipalidad Provincial de Chiclayo a la magíster Paola Cayagna Asensio, abogada senior de la Procuraduría Pública Anticorrupción del Lambayeque, por su participación como ponente en el taller virtual de capacitación denominado El delito de tráfico de influencias, en el marco de la Directiva 002-2021 PCM-SIP, lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público. Artículo segundo, encargar a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución correspondiente, así como a la Secretaría de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente resolución de alcaldía en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Hemos llegado a la parte final. Se agradece a todos los participantes. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Gracias. Con todos. Muchas gracias. Buenas tardes.